los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, para continuar nuestra serie, el Evangelio del Rey. El Evangelio del Rey en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 4, versículos del 1 al 25. Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25. Este es el séptimo mensaje. Se llama El Rey está cerca. Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25. Si quieres el bosquejo, está todavía, creo que en la parte de atrás, ahí en la mesa del mantel azul. Esta es la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Amén. Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, en este pasaje de las Escrituras. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad del Evangelio y podamos creer las buenas noticias, Señor, para nosotros. Y esto pueda cambiar nuestra relación contigo, enriquecer nuestra relación contigo y también cambiar nuestra relación con nuestro prójimo. Te pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si ahorita sonara la alarma sísmica, sabríamos que tenemos ciertos minutos para salir de aquí porque un temblor está cerca. Posiblemente has visto jacarandas alrededor de Coyoacán o bugambilias, y eso significa que la primavera está cerca. Si de repente se nublara el cielo y empezara a descender la temperatura, sabrías que a lo mejor la lluvia está cerca. Y si estuvieras en una playa en el Pacífico y de repente ves que el agua del mar va para adentro, sabrías que está cerca un tsunami. Hay muchas cosas en el mundo que cuando las vemos la evidencia de lo que está pasando, sabemos que algo está cerca. Versículo 17. En este pasaje, Jesucristo se presenta y lo primero que él dice es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está ¿qué?
cerca. ¿Cuál es la evidencia de que el reino de los cielos está cerca? ¿Cuál es esa evidencia de que está cerca? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cuál es la evidencia de que el Rey Jesús está cerca? Si ustedes tienen ahí sus bosquejos, son tres cosas. En primer lugar, la evidencia es que Jesucristo se está moviendo a lugares inesperados. En segundo lugar, es que Jesucristo está llamando a personas inesperadas. Y en tercer lugar, es que Jesucristo está sanando de maneras inesperadas. ¿Cuál es la evidencia en ese tiempo y el día de hoy de que el reino de los cielos, de que el Rey Jesús está cerca? Él se mueve a lugares inesperados, llama a personas inesperadas y sana de maneras inesperadas. Así que vayamos al primer lugar, al punto número 1. Jesucristo se está moviendo hacia lugares inesperados. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Regresó a Galilea. Lo primero que tendremos que ver es, si no conoces Palestina en tiempos de Jesús, este es un pequeño mapa. Y quiero que veas las dos partes en verde. Abajo es Judea, capital Jerusalén. En medio está Samaria y la otra parte en verde es Galilea. Entonces, eso es lo primero que quiero que veas. Porque antes de esto, Jesucristo está en Jerusalén. Está con Juan el Bautista. Pero ahora el texto dice que Jesucristo regresa a Galilea. Y regresa a Galilea por dos razones. Y la primera de ellas es por la maldad de un hombre. El rey Herodes encarcela a Juan el Bautista y después le va a quitar la cabeza, ¿sí? La maldad de este hombre hace que Jesucristo vaya a Galilea. Y esto es algo que hemos visto en los pasajes anteriores. Hay maldad en el mundo, pero Dios está por encima de esa maldad y Dios va a cumplir la profecía. Vean por favor que dice que se movió a Galilea para cumplir lo que está escrito en el libro de Isaías. Entonces, una verdad que corre en el libro de Mateo es que Dios puede usar la maldad y el pecado para cumplir sus propósitos. ¿Por qué Jesucristo está en Galilea? Por la maldad de un rey, pero Dios está por encima de esa maldad y va a utilizar el pecado y la maldad de este hombre para cumplir con sus propósitos. Y esta es la quinta o sexta vez que Mateo dice para que se cumpliera y que sus lectores entendieran que Jesucristo es el rey que cumple con todo lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿cuál es el asunto de Galilea? ¿Cuál es el asunto de Galilea? Vean por favor versículos 14 y 15. Dice, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, versículo 15: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto de que Jesucristo estuviera en Galilea? Bueno, en primer lugar, Galilea antes era una región donde vivían personas de diferentes naciones, diferentes dioses y costumbres inmorales. Y 100 años antes de lo que Mateo está escribiendo, 100 años, todas las personas que habitaban en Galilea fueron forzadas a convertirse al judaísmo. No fueron conversiones genuinas, no había una fe genuina, no había transformación. Fueron forzadas a convertirse al judaísmo, lo que significa que simplemente agarraron al Dios de Israel y lo pusieron junto con otros dioses. Y sus costumbres no cambiaron, sus vidas inmorales no cambiaron, simplemente se convirtieron al judaísmo a la fuerza. Y esa es la razón
por la cual los judíos de Jerusalén en especial odiaban, menospreciaban a los galileos. Y vean por favor la manera en la cual se describe una tierra donde hay tinieblas, un lugar donde hay sombra de muerte. Pero es aquí donde Dios ha mandado a Jesucristo. Lo interesante es que si Jesucristo va a empezar su ministerio y quiere que los judíos lo reconozcan como rey, como el Mesías, ¿a dónde irías? Si Jesucristo fuera mexicano y quisiera empezar un ministerio para que todo el mundo le conozca, ¿se va a ir a una pequeña ciudad en Michoacán allá escondida? ¿O va a venir a la Ciudad de México? Lo que todo mundo esperaría es que Jesucristo fuera a Jerusalén, la capital política, la capital religiosa, la capital social, y pudiera empezar su ministerio ahí para que la gente lo reconociera. Pero lo interesante, lo inesperado, es que Jesucristo empieza su ministerio en una zona que es despreciada, en una zona donde las personas que vivan ahí son despreciados. Eso es lo interesante de que Jesucristo empezara su ministerio ahí. Claro que estuvo en Jerusalén muchas veces, pero hizo de Galilea y especialmente de Capernaum su oficina o la parte donde, el lugar donde él partía para ministrar. Por lo tanto, Dios hace un gran trabajo en los lugares inesperados alrededor de personas despreciadas. Nadie se lo hubiera esperado. Aquí está el Mesías, vete a Jerusalén, ¿sí? Pero no, él va a una zona que era una zona que se describe en tinieblas. Versículo 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, Dios, la luz, les resplandeció. Lo que vemos aquí es que Jesucristo se mueve precisamente en estas zonas. Ahí empieza a hacer su ministerio. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, si tú te consideras un justo, Jesús no puede hacer absolutamente nada por ti. Pero si tú te reconoces como un pecador, entonces Jesucristo está listo para que su luz pueda llegar a ti. Quiero que noten, por favor, lo que está subrayado ahí en el texto: asentado en tinieblas, esta zona, región de sombra de muerte. La muerte proyecta su sombra sobre todos y sobre todo. La muerte proyecta su sombra sobre todo y sobre todos. La muerte, Génesis capítulo 3, se presenta como un intruso, y la muerte proyecta su sombra en nuestras relaciones. La muerte proyecta su sombra en nuestra relación con Dios. La muerte proyecta su sombra en nuestro cuerpo, un cuerpo que no fue creado para morir. La muerte proyecta su sombra sobre nuestro trabajo, que debería de ser fructífero y ahora es difícil. La muerte proyecta su sombra sobre todo y sobre todos. La muerte entró e hizo un desastre del primer matrimonio, rompió nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con la creación de Dios. Tú y yo sabemos, entendemos que vivimos bajo la sombra de muerte, y no me refiero simplemente a la muerte física. Como acabo de mencionar, proyecta su sombra de muerte en todas nuestras relaciones. Ahora, cuando experimentamos esa muerte, esa separación en nuestras relaciones con nosotros mismos, con Dios y lo que vemos en el mundo, muchas veces
pensamos que en esos lugares y cuando estamos experimentando ese lugar de oscuridad de nuestra vida, Dios no está con nosotros. Dios no nos escucha. Dios parece lejano. Y esta fue la experiencia de un teólogo turco llamado Ziya Meral. Y él escribió lo siguiente: ¿dónde está Dios cuando millones de sus hijos son perseguidos de las formas más brutales? ¿Por qué se queda callado en medio de la persecución, pero habla en voz alta en medio de conferencias con oradores famosos y grupos de adoración? He orado muchas veces como Lutero: bendícenos, Señor, incluso maldícenos, pero no te quedes callado. Y este hombre estuvo luchando con eso. En medio de situaciones difíciles, ¿dónde está Dios? En medio de situaciones de oscuridad, ¿dónde está Dios? Hasta que reflexionó sobre la propia experiencia de Jesús y escribió lo siguiente: la mayor gloria que Jesús trajo a Dios no fue cuando caminó sobre el agua u oró durante largas horas, sino cuando lloró en agonía en el huerto de Getsemaní y aún así continuó siguiendo la voluntad de Dios, aunque eso significara aislamiento, oscuridad y el silencio de Dios. Por lo tanto, sabemos que cuando todo a nuestro alrededor falla, cuando estamos destruidos y abandonados, nuestras lágrimas son las canciones de adoración más grandes que hayamos cantado jamás. Ziya Meral. Jesucristo se mueve a lugares de oscuridad, a lugares de tinieblas, a lugares de zona de muerte, porque Él lo experimentó. Porque Él experimentó el silencio de Dios. Y Él puede entendernos en esos lugares que tú crees que Dios te ha abandonado, pero verdaderamente es cuando Dios está más cerca de ti. Como Él dice, que nuestras lágrimas son las canciones de adoración más grandes que hayamos cantado jamás. Porque tenemos una intimidad en esos momentos, o mejor dicho, podemos experimentar una intimidad con Dios en esos momentos difíciles, porque Jesucristo lo experimentó por nosotros. Por eso es que el Salmo 56:8, el salmista dice: tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? En otras palabras, tus lágrimas, Dios las sabe. Y en esta imagen dice que Dios las guarda en un frasco. Él entiende, Él comprende, Él sabe, Él escucha verdaderamente. Y también en el Salmo 34:18, vean, el salmista dice: el Señor está cerca de ¿quién? De los quebrantados de corazón. ¿Y salva a quién? A los de espíritu abatido. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la evidencia de que el reino está cerca? De que el rey está cerca. Es que Él se mueve, Él se acerca a los lugares de oscuridad en tu vida. Y Él está ahí. Y Él verdaderamente escucha. Y Él atiende. Pero no tan solo eso. La segunda evidencia de que el reino de Dios está cerca es que Él llama a personas inesperadas. Él llama a personas inesperadas. ¿A quiénes llamó Jesucristo? Versículos 18 al 22, vemos el llamado de Jesús a 4 de sus discípulos: Pedro, Juan, Andrés y Jacobo. Y lo que vemos en estos versículos es que estas personas dejan todo por Jesús.
dejan absolutamente todo. Pero estas personas, lo primero es que eran galileos despreciables. Jesucristo no fue a Jerusalén a buscar en las escuelas de los rabís famosas a los estudiantes más avanzados en las escrituras. Jesucristo busca a pescadores, personas menospreciadas, personas que tú y yo no esperaríamos que fueran llamadas. Él se acerca y busca y llama a estas personas inesperadas. Pero esto es el patrón de las escrituras. Por ejemplo, ¿a quién escogió Dios entre dos hermanas para que fuera parte de la línea por la cual el Mesías viniera? Y tenemos a dos hermanas, una se llama Lea y la otra se llama Raquel. Lea es la fea, la menospreciada, bizca, y Raquel es hermosa. ¿A quién elige Dios? Elige a la inesperada. Jamás hubieras escogido a Lea. Y Dios escoge a Lea, por medio de la cual va a venir Jesús. Y lo mismo sucede con el rey David. Cuando Samuel va y le dice a Isaí, trae a tus hijos, ¿sabes qué fue lo que hizo Isaí? Trajo a todos menos ¿a quién? A David, porque David era despreciado. Y los otros hermanos son descritos como guapos, altos, fuertes. Y Samuel se va con las personas que, no, sí, este debe de ser. Pero Dios va a ungir a la persona inesperada. Dios se acerca y llama a personas inesperadas. Ese es el patrón de las escrituras. Y el apóstol Pablo lo va a decir de esta manera en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 en adelante. Pablo dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. Versículo 27. Pero Dios escogió lo que, lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También Dios escogió lo más bajo y despreciado, los galileos, Mateo, Andrés, Juan, Jacobo, bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Propósito, versículo 29, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, y toda la gloria sea a Dios. Un ejemplo de esto bastante claro lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Pedro y Juan están predicando la resurrección de Jesús, y a los líderes religiosos no les gusta, los mandan a llamar. Y vean por favor lo que dice el versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran ¿qué? Gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Quiénes son estos iletrados? ¿Quiénes son estos pescadores? ¿Quiénes son estos galileos que están hablando de esta manera y están haciendo estos prodigios y milagros? ¿Quiénes son? No debería de ser así. No son nuestros alumnos que saben las escrituras. Son unos miserables galileos. Y hablan con este poder, y hablan con esta sabiduría, y hacen estas cosas. Ellos están con Jesús. Jesucristo no tan solo llama a personas inesperadas, sino que estas personas inesperadas empiezan a hacer cosas inesperadas. Y Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Porque al final nosotros no somos absolutamente nada. Nosotros somos simplemente estas vasijas de barro. Y lo que Dios pueda hacer
a través de nosotros. No es porque seamos los más sabios, no es porque seamos los más justos, no es porque seamos los importantes, no. Es Dios el importante y es a Él a quien tiene que apuntar todas las cosas. Entonces, Jesucristo se mueve a lugares inesperados, pero Jesucristo también está llamando, un llamado de poder a personas inesperadas. Posiblemente si has leído por primera vez este pasaje y ves que estaba ahí Pedro y Juan en la playa y de repente se aparece Jesús y los llama y ellos siguen a Jesús, pareciera bastante raro, ¿no? O sea, que tú estás y de repente una persona que no conoces te dice, ven y sígueme. Sácate, ¿no? O sea, ¿quién eres? ¿No? Esto no es la primera vez que Jesucristo se aparece a Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. No es la primera vez. Por lo menos un año antes, de acuerdo a Juan capítulo 1, Jesucristo conoce a estas personas. Un año antes. Juan les dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y durante un año, Jacobo, Juan, Pedro y Andrés están conociendo a Jesús. Están investigando quién es Jesús. Y es hasta este momento en que Jesucristo les hace un llamado poderoso. ¿Y por qué digo poderoso? Porque cuando Jesucristo dice, sígueme, en primer lugar dice que ellos dejan las redes, que es simbólico con respecto a su forma, su estilo de trabajo, la manera en la cual ellos se sostienen a sí mismos y a sus familias. Y de repente Juan y su hermano Jacobo dejan a su padre. El llamado de Jesucristo es tan poderoso que lo que vemos es una alianza que es más fuerte que cualquier vínculo terrenal, que cualquier vínculo de tu vocación o cualquier vínculo de tu trabajo. Hay un poder en el llamado de Jesús a personas inesperadas y ellos lo dejaron todo y los siguieron. Y esto es una evidencia de que el reino de Dios está cerca. Personas inesperadas, pero que respondieron al llamado poderoso de Dios. He compartido en otras ocasiones de manera muy breve el testimonio de Rosaria Butterfield. Me encantaría que lo buscaras en Google. Rosaria, así como suena, y butter, mantequilla, field, campo, pero júntalo, Butterfield. Rosaria era lesbiana. Rosaria era catedrática en la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York. Rosaria era una activista de izquierda defendiendo las causas del movimiento LGBT. Y para ella, los cristianos y su Dios Jesús, literalmente ella dice, eran unos estúpidos y unos inútiles. Y he compartido cómo ella se convirtió de una manera increíble. Ella escribió un libro hablando acerca de su conversión. El título del libro se llama Los pensamientos secretos de un converso improbable. Los pensamientos secretos de un converso improbable. Quiero que empieces a pensar en esto. ¿Quién de las personas que conoces, amigos o personas públicas, sería el más improbable que se convirtiera? ¿Quién sería el más improbable que se convirtiera? Una lesbiana, atea, catedrática, estudiada, activa en movimientos sociales, se va a convertir a Cristo cuando ella públicamente dice, por favor, ¿sí? Y en la introducción a su libro, ella escribe lo siguiente: en las páginas que siguen, comparto lo que me ocurrió en mi mundo privado a través de lo que los cristianos llaman cortésmente conversión. Esta palabra conversión
es simplemente demasiado suave, insulsa y refinada para describir el desastre que experimenté al encontrarme cara a cara con el Dios viviente. ¿Cuántos de ustedes describirían su conversión como un desastre? La vida de esta mujer fue completamente trastornada. Y ella describe su encuentro con Dios como un desastre. Escribe lo siguiente: yo no elegí a Cristo. Nadie elige a Cristo. Cristo te elige a ti o estás muerto. Después de que Cristo te elige, respondes porque debes hacerlo, punto. No es una historia bonita. Es una historia trágica, pero hermosa. ¿Algunos de ustedes pueden describir eso? ¿Algunos de ustedes pueden decir, sí, puedo entender esto? Porque cuando me convertí, y nuevamente no fue porque yo me convertí, es el llamado poderoso de Dios, mi familia me abandonó. Mis amigos me abandonaron. Me dijeron que era un loco, fanático. Mi familia romana me dijo que estaba traicionando a mi madre, a mi padre, a mi abuelo. Difícil, verdaderamente difícil, trágico, pero al mismo tiempo hermoso, porque conozco ahora y estoy siendo transformado por el Dios viviente. Dios se acerca y es una evidencia de que el reino de Dios está aquí, porque Él llama a personas inesperadas y después estas personas inesperadas hacen cosas inesperadas. De veras, les animo a leer el testimonio de ella y ver todo lo que pasó. Y ahora ella es esposa de un pastor, ¿sí? Y comparte su testimonio, y comparte de Cristo, y comparte de muchísimas otras cosas, ¿sí? ¿Quién se le hubiera ocurrido eso? Y al ser que el reino de Dios se manifiesta, es evidente cuando Dios está llamando a personas inesperadas. Hay dos cosas muy prácticas aquí. Y la primera de ellas es que si tú estás en Cristo, tú eres un converso inesperado. No importa si creciste en un hogar cristiano, tú no eres cristiano porque tus padres son cristianos. Es porque Dios te llamó. Y no importa si tu testimonio es como el de Rosaria, que te convertiste en tu adolescencia o como adulto, tú eres un converso inesperado. Dios tuvo misericordia de mí a la edad de 15 años. Y si tú les preguntas a mis compañeros de secundaria y de prepa que Marco Escalante iba a ser pastor, que Marco Escalante iba a ser cristiano, ellos no lo hubieran creído, ¿sí? Porque yo no pintaba para eso. Pintaba para muchas cosas, pero no para ser cristiano. Y por su gracia, Él me llamó. Solamente por su gracia, Él me llamó. Este es el punto número 1. Si tú estás en Cristo, tú eres un converso inesperado. ¿Les puedes preguntar a alguien de tu familia, ¿tú creías que yo me iba a ser cristiano? ¿Tú creías que yo iba a dejar una carrera para dedicarme de tiempo completo a? Puede ser un caso, ¿sí? ¿Tú te imaginabas nuevamente que los principios y valores de la empresa que he construido FUN iba a dar un giro para cimentarlo en la palabra de Dios? ¿Tú creías eso? ¿Sí? Pero el segundo principio es este, o la segunda aplicación es este. Puesto que Cristo está llamando a personas inesperadas a Él, nunca descartes a nadie. ¿Alguna vez has dicho, ese nunca se va a convertir? Ya déjalo. ¿Alguna vez has dicho eso?
¿Alguna vez has pensado nuevamente que esta persona, este hombre, esta mujer, este jefe, tu papá, tu mamá, etcétera, nunca se van a convertir? ¿Sabes? Dios no te descartó a ti. Y Dios no descarta a nadie. Dios puede llamar y darle vida a cualquier persona. No descartes a nadie. Posiblemente a ti te han descartado, posiblemente por tu pasado, pero Dios no te descartó. Por lo tanto, quiero animarte que si te has dado por vencido por alguien, porque le has compartido el evangelio, esta persona nomás no cambia y tú dices, ya no vale la pena, no descartes a nadie, porque Dios no te descartó, ni Dios descarta a nadie. ¿Cuál es la evidencia de que el reino de los cielos está aquí, está presente? Jesucristo se está moviendo en lugares inesperados, donde a lo mejor tú no lo esperarías. Ahí en tu momento de oscuridad, Él se acerca y trae su luz. Pero la otra evidencia es que Él está llamando a personas inesperadas, pero también Él está sanando de maneras inesperadas. Versículo 23, el texto dice que Jesucristo recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad entre la gente. ¿Cuál es el punto aquí? Debemos de recordar nuevamente versículo 17, que cuando Jesucristo dice el reino de Dios está cerca, la palabra reino, ya lo mencionamos, significa autoridad. La autoridad de los cielos en el Rey de los cielos se ha acercado a ustedes. Entonces, ¿cómo se manifiesta la autoridad en el ministerio de sanidad de Jesús? Noten por favor versículo 24. Dice, y le llevaban todos los que padecían de diferentes enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Y a lo que voy es a esto. ¿Jesucristo sanó a todas las personas en Galilea? No, la respuesta es no. El énfasis del versículo es que Jesucristo sanó toda enfermedad y toda clase de dolencia, y acabamos de leer algunas de estas enfermedades y dolencias. Ese es el punto. No es que Jesucristo sanó a todos, sino que Jesucristo sanó de todo a algunas personas. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Por qué Jesucristo sanaba? ¿Cuál era el propósito de las sanidades de Jesús? Miércoles de milagros, vengan por favor, vamos a hacer un show y Jesucristo va a sanar. Y claro, tu ofrenda, ¿no? Nada de eso. Cuando Jesucristo sanaba, no hizo un show mágico, ¿sí? Y todas las sanidades que realizó Jesús apuntaban a su autoridad, apuntaban a revelar quién es Él. Cada una de las sanidades que realizó Jesús no las hizo porque las quería hacer. Cada una de las sanidades de Jesucristo apuntaban a Él es el Rey, quien viene a restaurar lo que el pecado dañó. Génesis 1 y 2, no había ciegos y Jesucristo sana la ceguera. Cada una de las sanidades de Jesucristo apuntan a su autoridad como Rey. Jesucristo no era un milagrero, Jesucristo no presentaba un show. Cada una de las sanidades que hizo Jesús apuntaban a esto. Y para confirmar esto tenemos un ejemplo en Mateo capítulo 9. Y ustedes conocen, creo, la historia del paralítico. Los amigos del paralítico, ¿la recuerdan? Unos amigos, al escuchar que Jesucristo sanaba, llevaron a su amigo paralítico. Abrieron el techo, ¿sí? ¿Quién sabe de quién era la casa? Sí. Abrieron el techo y bajaron a su amigo paralítico. Y cuando Jesucristo ve al paralítico, ¿qué dice? Anímate, hijo mío, tus pecados te son
perdonados. Dos reacciones. La primera de ellas, los religiosos, ¿qué hicieron? Se molestaron muchísimo. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. Pero ¿te puedes imaginar la reacción de los amigos? Bajan a su amigo, quieren que Jesucristo los sane y Jesucristo dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué crees que pensaron? Jesús, qué bueno, ¿verdad? Muchas gracias, Jesús. Pero queremos que los sanes. A eso hemos venido, a que tú los sanes. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús con respecto a esto? Versículo 6 del capítulo 9. Jesucristo dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. ¿Ven? Autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero ¿cuál es el punto? Para mostrar que tengo autoridad. ¿Qué fue entonces lo que pasó? El paralítico experimentó la sanidad de parte de Jesús de una manera inesperada. Él vino por sanidad física, sí la recibió, pero recibió de Jesús algo que él no esperaba. Y recibió la sanidad de su necesidad más grande. Sí, necesitaba salud física, pero su necesidad más grande tenía que ver con sus pecados, tenía que ver con su relación con Dios, tenía que ver con la condenación en la cual vivía por causa de sus pecados. Y recibió de parte de Jesús algo que él no esperaba. Algo que él no esperaba. Sí, queremos, Jesús, que nos sanes físicamente, pero Jesucristo vino a mucho más que simplemente una sanidad física. Él vino a sanarnos verdaderamente de lo que nos conduce a la muerte y que es el pecado. Jesucristo sana de maneras inesperadas. Ahora, ¿cuál es nuestro problema aquí? Tenemos un doctor, está Moisés ahí. Y yo no sé si hay, creo que ya no está aquí, se fue, creo, teníamos otro doctor aquí. Moisés, no sé si te ha pasado que de repente llega alguien a tu consulta y te dice: doctor Moisés, acabo de leer en internet lo que tengo y quiero que me dé esta medicina. ¿Te ha pasado? Somos buenísimos, ¿no? Para automedicarnos. Ahora, ¿qué es lo que hace Moisés si es un buen doctor? Y Moisés lo es. No, señora, sí, ahí está. No, váyase ya, qué bueno, no me quitó tanto tiempo. No va a hacer eso. Lo que Moisés va a hacer es: ¿me permite examinarla? ¿Me permite hacerle unas preguntas? Y lo más probable es que la señora o el señor están bien equivocados. Vengo con el doctor y yo sé cuál es mi enfermedad y lo que el doctor me tiene que prescribir. Pero el doctor verdaderamente es el que sabe. ¿A dónde voy con esto? Que muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios y queremos que Él nos sane, nos automedicamos. Señor, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que el dinero no me alcanza. Necesito un mejor trabajo que me pague un 10, un 15, un 20, un 30% más. Si tengo un mejor trabajo me va a ir bien en finanzas. ¿Sabes que ese no es el problema? ¿Sabes que tu problema no es eso, que necesitas un trabajo? Tu problema es que no sabes administrar tu trabajo, no sabes administrar tu dinero, no le crees a Dios con respecto en el área de finanzas y tú crees que esa es la solución. Y lo que Dios quiere es sanarte de una manera inesperada para que tú te pongas delante de Él y digas: sí, Señor, tienes toda la razón, soy un mal administrador, soy un incrédulo con respecto a ti en el área de finanzas, me arrepiento. Y entonces viene la sanidad. ¿Sí te das cuenta? Somos buenísimos. Señor, estoy viviendo en ansiedad, en depresión y necesito, ¿sí? Cuando posiblemente sí necesitas algunas cosas de medicina
Y si las necesitas, te recomiendo que las tomes. Pero ¿qué está pasando al nivel de tu corazón? ¿Qué está pasando al nivel de tu corazón? Ahí es donde la sanidad es inesperada, cuando te das cuenta nuevamente, ídolos de tu corazón, incredulidad, etcétera, etcétera. La sanidad de Jesús viene, se presenta de maneras inesperadas. Y eso significa que Él está cerca. Pero lo segundo que vemos aquí es que aunque el reino está cerca, el reino no ha llegado todavía en su plenitud. Y vivimos en el periodo entre el ya, Jesucristo ya vino, ya hizo todo, mis pecados han sido perdonados, pero el todavía no, en que todavía tengo problemas con algunas cosas. En ese periodo vivimos entre el ya y el todavía no, en que Dios puede sanar a quien quiera y Dios puede dejar enfermo a quien Él quiera. En su plenitud no habrá enfermos, ¿ok? Mientras vivimos en este tiempo, Dios sana de maneras inesperadas. Dios sana de maneras inesperadas. Quiero compartir brevemente el testimonio de un cantante de música country. El nombre de esta persona es Walker Hayes. Y en el 2018 él había logrado 3 años de sobriedad. Walker Hayes. Y en ese año su esposa estaba embarazada, no era el primer hijo, pero cuando nació el hijo, murió el hijo. Era una niña. Y dice, estas son sus palabras, dice: simplemente sostener a un niño sin vida es indescriptible. No me puedo imaginar un dolor peor. Y dice que estuvo muy tentado a regresar y refugiarse en el alcohol. Para eso está, para refugiarme ahí y cargarme mi amargura y a ver si puedo olvidar todo el dolor que siento. En eso estaba. Y él se declaraba, aunque había sido criado en una iglesia bautista de niño, él abandonó todo eso y él se declaraba a sí mismo como un ateo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que alguien invitó a su esposa a una nueva iglesia. Su esposa le dijo a su marido: vamos a la iglesia. El marido dijo que no. La esposa le dijo: no te estoy pidiendo permiso, vamos a ir. Y dice que él llegó a la iglesia a regañadientes, ¿sí? Y que su experiencia fue muchísimo mejor que lo que él recordaba de su niñez. Y que en una gira, conciertos, música country, su esposa le dijo: oye, me regalaron este libro, está buenísimo, léelo. ¿Cuál era el libro? El libro era Secretos de una conversa improbable, el libro de Rosaria Butterfield. Y dice que él empezó a leer el libro y no pudo parar, y no pudo parar, y no pudo parar. Toda la noche estuvo leyendo el libro hasta que lo terminó al siguiente día. Y él dijo que el testimonio de esta mujer es exactamente como el mío, excepto que todavía no me había rendido. Compró una Biblia, empezó a leer la Biblia, empezó a leer los evangelios, empezó a leer acerca de Jesús. Y su fe se avivó. Él se convirtió. Pero él dijo lo siguiente. Él dice: estoy seguro de que el catalizador de este enorme despertar en mi vida fue la pérdida inconmensurable que sufrí. Dijo: sé que por alguna razón perder a mi hija me llevó a Cristo. No conocería a Jesús si no hubiera conocido la pérdida de mi hija. Eso fue lo que me pasó a mí. Eso es lo que dice. En este momento, en este periodo que vivimos, entre el ya y el todavía no, Dios sana
de maneras inesperadas. ¿Cómo puedes entender que a través de una tragedia tan horrible Dios pueda llamar a alguien a Él? Dios lo hace así. Regularmente Jesús nos sana del pecado y del quebranto en nuestras vidas de maneras que no esperamos, pero es la manera en la cual Él trabaja. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca, la autoridad de los cielos está cerca, el rey está cerca. ¿Cómo? Dios se acerca en lugares inesperados, de oscuridad en tu vida, y te dice: aquí estoy. Él se acerca y te ha llamado a ti. Eres una persona inesperada, si lo piensas verdaderamente. Y Él se acerca sanándote de maneras inesperadas, donde tú no pensabas que estabas enfermo y era tu necesidad más grande. Él va, se acerca y te sana. De esa manera es que podemos ver que el reino está cerca. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias que tu reino está cerca. Gracias que en la persona de Cristo has invadido nuestro mundo, no de una manera agresiva o que nos va a dañar, sino que has invadido nuestro mundo para regresarnos a ti, para que la muerte que proyecta su sombra sobre todos y en todo desaparezca por la luz que trae nuestro Salvador Jesús. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a ver esta evidencia de tu cercanía en los lugares oscuros que hemos pasado y que posiblemente vamos a atravesar. Ayúdanos a ver, Señor, esta cercanía tuya al reflexionar, Señor, en nuestra propia vida y la manera en la cual tú nos llamaste a ser tuyos. ¿Quién lo hubiera esperado? Ayúdanos a ver esta cercanía, Señor, al enfocarnos en la sanidad que verdaderamente necesitamos, que no es lo que nosotros esperamos. Pero gracias que de esa manera tú te mueves y tú te acercas. Y permite que en todo entonces podamos darte la gloria. En Jesucristo oramos. Amén.